Mercados también mirando a Asia, cómo han llegado y cómo se han movido. Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global en BBVA Asset Management. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos ver para empezar cómo destacaríais el comportamiento de los mercados en este pasado 2021. ¿Desde qué punto partimos? Bueno, ha sido un año, el anterior, bien interesante, ¿no? Han pasado cosas relevantes. Lo primero relevante que ha sucedido es que se ha perdido dinero, aunque poco, pero se ha perdido dinero a la vez en los bonos soberanos de Estados Unidos y de la eurozona. Y eso es algo que no sucedía en 10, 15 años, ¿no? Y ya es como una primera señal de aviso. El segundo tema es que también se ha perdido algo de dinero en crédito en la parte de más calidad, de investment grade, también muy poco dinero, pero el retorno, la rentabilidad ha sido negativo, ¿no? Y luego en bolsas, ha dependido mucho en qué bolsas estaba, porque las desarrolladas se han comportado estupendamente, mientras que las bolsas emergentes, pues sí que se ha perdido dinero en la mayoría de ellas, ¿no? Yo diría que el 2021 es un claro año de transición, un año de aviso en el que los mercados nos están diciendo que los internals pues están sucediendo eventos relevantes, ¿no? Que van a tener recorrido. Van entrando bueno, en previsiones, ¿no? De este 2022. Hay mucha preocupación sobre distintos temas, sobre todo inflación, pero ¿cómo veis la situación económica internacional después de ese movimiento también que hemos tenido a finales de año e inicios de este 2022 de perspectivas de crecimiento de tipos de interés por parte de la FED? Sí. Bueno, nosotros el año 2022 en términos de crecimiento lo seguimos viendo muy bien. De hecho, tenemos una previsión de que Estados Unidos crezca este año un 4%, la eurozona un 4,4%, China en torno al 5%, quizás ese sería su techo. LATAM es la zona que va un poco más retrasada, ¿no? Dura salida de pandemia y políticas no del todo ortodoxas. Dicho esto, a veces o muchas veces en los mercados no solo cotiza el nivel, sino también la dirección. Y yo creo que 2022 va a ser una mezcla de tener todavía un buen nivel de crecimiento, pero a su vez la dirección es a menos, ¿no? Porque el crecimiento fue superior en el año pasado, en el 21. Yo creo que esta es la primera consideración. La segunda consideración es que el COVID a día de hoy no cotiza tanto en los mercados y lo que de verdad sí que está cotizando es toda la subida de la inflación y el comportamiento de los bonos, ¿no? Entonces, con permiso o con lo difícil, ¿no?, que es aseverar esto, pensamos que el COVID va a empezar a formar cada vez más parte del pasado. De hecho, Omicron puede ayudar a esto por lo rápido que se está extendiendo y que la primavera, verano y otoño permita una normalización clarísima de los comportamientos sociales, ¿no? Adicionalmente, tenemos evidencias de que el ciclo va estando maduro porque este ciclo va muy rápido, ¿no? Nuestro reloj de fases en la economía americana ya nos marca fase 2, por ejemplo, ¿no? Que eso quiere decir que el output gap ya se ha cerrado, ya no hay capacidad ociosa por lo rápido que va su mercado laboral, de hecho ya se está tensando, mientras que todavía el crecimiento es tendencia, ¿no? Eso históricamente todavía es una fase buena, por ejemplo, para estar en bolsa, ¿no? Una pregunta obligada por parte del inversor ahora mismo es intentar entender cómo puede surfear con la inflación. ¿Cómo veis desde BBVA Asset Management este tema y sobre todo si pensáis que es tan preocupante como para algunos inversores ya empieza a serlo? Bueno, sí, yo creo que es un tema relevante y preocupante, pero no hay que entrar en pánico, ¿no? Lo primero, quizá, desgranar de qué está viniendo la inflación, ¿no? Tiene un componente de cuellos de botella y logístico, eso ya está en vías de solución. De hecho, consideramos, y la información que nos llega es que entre primavera y como tarde verano eso va a estar solucionado. Tiene un segundo componente de metales industriales, de agricultura, que eso va más lento. De hecho, hay partes de utilización de capacidad productiva, por ejemplo, en China que ya se están normalizando. Precios de metales no debieran correr tanto como lo han hecho. Esa parte también preocupa, yo diría que menos, ¿no? Luego tiene dos partes fundamentales. Sobre todo la energía, ha contribuido a la inflación en el 2021. La energía es muy incómoda porque es muy difícil de valorar, de pronosticar, tiene un condicionante geoestratégico tremendo y además el mercado de la energía y concretamente el del petróleo pues está un tanto tenso, ¿no? La demanda ha ido más rápido que la oferta, la OPEP está siendo disciplinada, el mundo del fracking no produce tanto como producía
Y por lo menos a comienzo de año, como se está viendo ahora mismo con el petróleo, pues es lícito pensar que los precios van a seguir tensionados. Ahora bien, ¿va a subir al ritmo al que lo ha hecho en el 2021? Todo hace indicar que no, porque si no va a ser un problema gordo. Se va a destruir demanda y va a empezar a afectar al crecimiento económico, ¿no? Entonces, tenemos este componente un tanto errático, difícil de determinar, de la energía, que a ver cómo afecta este año 2022 a la inflación. Y luego tenemos, por último, un componente que sí es algo más cómodo o menos o más previsible, que son los sueldos y salarios, ¿no? En Estados Unidos están subiendo ya al ritmo del 4,5%, que es bastante, mientras que la eurozona al 2%. Con lo cual, es claro que si hay riesgo de inflación o de alta inflación, es más, ese riesgo es superior en Estados Unidos que en la eurozona. Con todo esto, ¿qué nos dicen nuestras previsiones internas, nuestros modelos? Que la inflación va a caer y va a caer rápido, va a caer en principio fuerte, pero esto es lo que nos dicen nuestros modelos, que va a caer a la zona del 2 aproximadamente, tanto en Estados Unidos como en la eurozona a lo largo de todo este año 2022. Pero hay un matiz muy importante y es que el riesgo de inflación es al alza. Y perfectamente, en vez de estabilizarse en la zona del 2, puede estabilizar en la zona del 3. Y eso sí tiene un impacto relevante para el mercado. Y todo esto es lo que están cotizando las bolsas y los bonos estos días, ¿no? En cualquier caso, descartamos, eso sí, un cambio de régimen agresivo, fuerte en inflación y retomar inflaciones de los años 70 u 80, ¿no? que eran altísimas. Eso sí que nos cuesta ver. ¿Puedes precisar un poquito más cómo el impacto que puede tener la inflación en los mercados? En la parte macroeconómica yo creo que nos ha quedado claro, pero en los mercados, ¿cómo crees que en este 2022, incluso 2023, es decir, corto o medio plazo, puede afectar esa inflación a las inversiones? Sí, porque va de esto, es que justo más va de esto. Bueno, yo creo que lo primero, además, una consideración, y es que afecta a todos y cada uno de nosotros, afecta al poder adquisitivo, ¿no? Sobre todo los más jóvenes no están acostumbrados a vivir con inflación, nosotros no estamos acostumbrados a vivir con altas inflaciones, ¿no? Eso de lo compro ahora porque si no sube de precio, eso no lo tenemos contemplado en nuestro día a día y con alta inflación es lo que sucede, ¿no? Entonces, afecta al poder adquisitivo de los agentes económicos y, por tanto, tener el dinero ocioso empieza a salir cada vez más caro, porque pierdes poder adquisitivo. Y segundo, está afectando claramente a los mercados, al precio de los bonos. El precio de los bonos cae porque las rentabilidades van subiendo, las curvas de tipo se van elevando. Y luego, muy importante, está afectando a las bolsas. Yo creo que con una doble vertiente. A nivel agregado presiona el múltiplo, presiona el PER al que pueden cotizar los índices. Y segundo, y casi más importante, está provocando una basculación, una rotación clara sectorial, saliendo de growth y entrando en value, ¿no? Este comportamiento de inflación y tipos más altos perjudica las valoraciones más altas, ¿no? Allí donde hay valores terminales más altos que tienden a ser en crecimiento y sectores como tecnología, etcétera. Por eso el Nasdaq está teniendo ahora mismo este comportamiento. Por último, ¿cómo veis en el 2022? Se nos habla mucho de la renta fija, pero también en bonos, crédito, divisas. ¿Qué le diríais desde BBVA Asset Management a los inversores en estos capítulos? Sí. Bueno, nosotros en bonos seguimos infraponderados. Está sucediendo lo que nos temíamos desde hace tiempo, ¿no? Y es que unos cupones tan bajos y este entorno de progresivas subidas de tipos de interés pues no hacen interesante tener bonos soberanos en cartera. No siempre hay que tener, pero no tenemos demasiados. De hecho, de los que más tenemos es de los bonos emergentes, que eso sí nos gustan más y sí capturan cupones más altos, ¿no? En términos de rentabilidad riesgo no interesa mucho ahora mismo el posicionamiento, como digo, en soberanos. Y bueno, dicho esto, también nuestras previsiones, nuestros modelos nos marcan, por ejemplo, en la parte larga de la curva, en la zona del 10 años, unos tipos a nosotros no nos salen tan altos, nos salen con mucho en la zona del 2%, por ejemplo, el americano, y ligeramente en positivo el alemán. Eso posibilita precisamente que los bonos no metan mucha presión a las bolsas y que el año en bolsas pueda seguir siendo, bueno, como lo han sido estos años previos. Las bolsas siguen siendo nuestro activo favorito. Yo creo que esto ya no va de grandes revalorizaciones, sino de estar más en el sitio correcto. Quizás este entorno favorezca algo más a Europa que a Estados Unidos, favorece más a value que a growth. En cualquier caso, estamos hablando todavía de rentabilidades positivas, pero ya no conviene tener todo el velamen desplegado, ¿no? De hecho, progresivamente a lo largo de todos estos últimos meses hemos ido bajando riesgo en las carteras, ¿no? Luego, en crédito,
La verdad es que en términos de rentabilidad riesgo tampoco interesa demasiado el activo, está caro y la proyección de nuestros modelos es a que ligeras ampliaciones de los spreads y por último en divisas pues el euro dólar nos sigue saliendo bastante en rango en la zona de 1,15, 1,20 aproximadamente. ¿Y qué le diría a los inversores? Que no se pongan nerviosos, que cuando uno se sale del mercado luego es muy difícil entrar, sobre todo cuando está más arriba, que diversifiquen mucho por activos y por geografías y que miren fuera de España, que el mundo es muy grande. Pues muchísimas gracias, Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global en BBVA Asset Management. Buen día, buen año, que todavía yo creo que se puede decir, buen negocio. Seguro. 8:35 de la mañana.